¿Y si existe una civilización oculta bajo la Tierra? El misterio de los intraterrestres. ¿Qué pensarías si te dijera que, justo debajo de nuestros pies, podría existir un mundo completamente desconocido? Un lugar con enormes ciudades ocultas, tecnología más avanzada que la nuestra y una civilización que habría permanecido escondida durante miles de años. Suena como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, esta es una de las teorías más famosas y misteriosas que existen. Una idea que ha dado origen a libros, documentales, películas y miles de debates en Internet. Según algunos relatos, bajo la superficie de la Tierra vivirían los llamados intraterrestres, seres inteligentes que habrían desarrollado una sociedad completamente aislada de la humanidad. Pero, ¿de dónde surgió esta historia? ¿Existe alguna prueba de que sea real? ¿O todo se trata de una leyenda que ha ido creciendo con el paso del tiempo? Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Todo lo que escucharás en este video mezcla leyendas, teorías e historias populares con información científica. Hasta el día de hoy, no existe evidencia científica que demuestre la existencia de una civilización intraterrestre. El objetivo es explorar por qué esta idea ha fascinado a tantas personas durante siglos. Ahora sí, viajemos hacia uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Desde tiempos muy antiguos, casi todas las culturas han contado historias sobre un mundo escondido bajo la tierra. Los antiguos griegos hablaban del inframundo. En la mitología nórdica existían reinos subterráneos habitados por seres diferentes a los humanos. En América, Asia y Europa también aparecieron las leyendas sobre enormes cavernas donde vivían pueblos ocultos, guardianes del conocimiento o civilizaciones perdidas. Aunque estas historias eran muy distintas entre sí, todos compartían una idea sorprendente. El interior de la Tierra no estaba vacío. Con el paso de los siglos, estas leyendas comenzaron a mezclarse con relatos de exploradores, viajeros y escritores. Poco a poco nació la creencia de que podría existir un reino subterráneo inmenso, conectado por túneles gigantescos que recorrerían una buena parte del planeta. Ese supuesto reino recibió un nombre que todavía hoy sigue apareciendo en libros y documentales de misterio: Agartha. Según la leyenda, Agartha sería una enorme ciudad o incluso una red de ciudades bajo la superficie terrestre. Sus habitantes serían seres muy avanzados, tanto tecnológica como espiritualmente. Algunas versiones aseguran que viven en paz desde hace miles de años y que decidieron esconderse para evitar las guerras y los conflictos de la superficie. Otras historias son todavía más sorprendentes. Afirman que los intraterrestres observarían a la humanidad desde las sombras y que solo se mostrarían en momentos muy específicos. Incluso hay quienes creen que algunas personas famosas de la historia habrían tenido contacto con ellos. Pero aquí aparece una pregunta muy importante. Si realmente existiera una civilización tan avanzada bajo nuestros pies, ¿cómo es posible que nadie la haya encontrado? Después de todo, los seres humanos hemos construido minas de varios kilómetros de profundidad. Hemos perforado la corteza terrestre para investigar su composición y utilizado tecnología capaz de estudiar el interior del planeta mediante ondas sísmicas. Aún así, quienes defienden la teoría de los intraterrestres responden que estas ciudades no estarían cerca de la superficie. Algunos aseguran que se encontrarían en enormes cavernas ocultas. Otros afirman que existirían en lugares completamente inaccesibles para la tecnología actual. Sin embargo, hasta el momento ninguna expedición científica ha encontrado pruebas que confirmen la existencia de Agartha, ni de una civilización viviendo bajo la Tierra. Y entonces surge otra pregunta todavía más intrigante. Si no hay pruebas, ¿por qué esta historia ha sobrevivido durante tantos siglos? La respuesta podría encontrarse en uno de los aspectos más fascinantes de nuestro planeta. Todavía conocemos mejor la superficie de la Luna que algunas regiones profundas de la Tierra. Aunque la ciencia ha estudiado extensamente la estructura interna del planeta, muchas cuevas, sistemas subterráneos y zonas de difícil acceso siguen siendo objeto de exploración. Esa mezcla entre lugares reales aún poco explorados y antiguas leyendas
ha permitido que la historia de los intraterrestres continúe despertando la imaginación de millones de personas. Y lo más sorprendente es que algunas personas aseguran que existen entradas secretas hacia ese supuesto mundo oculto. ¿Será verdad o solo otra leyenda más? Eso es exactamente lo que descubriremos a continuación. La historia de Agartha no es la única que alimenta la teoría de los intraterrestres. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer relatos sobre otros lugares que, según algunas tradiciones, estarían conectados con ese supuesto mundo oculto. Uno de los nombres más conocidos es Shambhala. En algunas tradiciones del budismo tibetano, Shambhala es descrita como un reino espiritual, un lugar asociado con la sabiduría y el crecimiento interior. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos escritores transformaron esa idea en una historia muy diferente. Comenzaron a afirmar que Shambhala no era solo un símbolo espiritual, sino una ciudad real escondida bajo las montañas del Himalaya. A partir de ahí, la imaginación hizo el resto. Empezaron a circular historias sobre viajeros que aseguraban haber encontrado algunos gigantescos túneles, puertas ocultas y pasadizos que conducían a un mundo subterráneo. Algunos relatos hablaban de personas que desaparecían durante días y regresaban diciendo haber visto ciudades iluminadas, construidas con materiales desconocidos y habitadas por seres extremadamente inteligentes. Sin embargo, ninguna de esas historias ha podido verificarse de forma independiente. No existen mapas confiables, fotografías confirmadas, ni evidencias arqueológicas que demuestren la existencia de esas ciudades. Pero eso no impidió que la teoría siguiera creciendo. Con el tiempo, aparecieron nuevas afirmaciones. Algunas personas comenzaron a decir que las entradas hacia Agartha estaban repartidas por distintos lugares del planeta. Entre los sitios más mencionados se encuentran las montañas del Himalaya, por su enorme extensión y sus regiones de difícil acceso. Otros señalan ciertas cuevas profundas de Sudamérica, mientras que algunas teorías incluso hablan del Polo Norte y del Polo Sur. Según estas historias, existirían enormes túneles que conectarían diferentes continentes y permitirían a los intraterrestres desplazarse por debajo de la superficie terrestre sin ser vistos. Incluso hay quienes aseguran que algunos exploradores habrían encontrado señales de estas entradas, pero que la información fue ocultada. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia verificable que respalde esas afirmaciones. Una de las razones por las que estas historias resultan tan atractivas es que nuestro planeta todavía guarda muchos secretos. Existen cuevas que apenas han comenzado a explorarse. Algunas se extienden por decenas o incluso cientos de kilómetros. Otras alcanzan profundidades impresionantes y contienen ecosistemas completamente aislados del exterior. Cuando la gente escucha sobre estos lugares reales, no es difícil imaginar que podrían esconder algo todavía más extraordinario. Pero la realidad suele ser muy distinta. Las grandes cuevas conocidas por la ciencia han sido estudiadas durante años por geólogos y biólogos. En ellas se han descubierto nuevas especies de animales, formaciones rocosas únicas e incluso rastros de antiguos seres humanos. Sin embargo, nunca se han encontrado evidencia de ciudades ocultas ni de una civilización avanzada viviendo bajo la tierra. A pesar de ello, los relatos continúan multiplicándose. En internet circulan historias de supuestos testigos que afirman haber visto luces saliendo de montañas, objetos extraños entrando en cavernas o figuras misteriosas caminando por túneles subterráneos. Muchas de estas historias carecen de pruebas, otras provienen de publicaciones anónimas y algunas incluso han sido identificadas como montajes o ficción, presentada como si fuera real. Aún así, millones de personas siguen preguntándose si todas esas historias podrían esconder una pequeña parte de verdad. Y aquí aparece otra pregunta interesante. Si una civilización hubiera vivido bajo tierra durante miles de años, ¿cómo habría conseguido alimento, agua, energía y oxígeno? Los defensores de la teoría responden que serían una sociedad muchísimo más avanzada que la nuestra, capaz de utilizar las tecnologías que tienen desconocidas o aprovechar recursos naturales del interior del planeta. Sin embargo, estas respuestas pertenecen al terreno de la especulación y no cuentan con una evidencia científica que las respalde.
Pero entonces surge el mayor obstáculo para esta teoría: la propia estructura de la Tierra. Y cuando la geología entra en la conversación, muchas de las ideas sobre los intraterrestres comienzan a enfrentarse con lo que realmente sabemos acerca del interior de nuestro planeta. ¿Podría existir una ciudad gigante bajo nuestros pies sin que nadie lo haya detectado? Eso es precisamente lo que analizaremos en la siguiente parte. Hasta ahora hemos explorado las leyendas, los testimonios y las historias que dieron origen a la teoría de los intraterrestres. Pero si queremos acercarnos a la verdad, hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre el interior de la Tierra? Gracias a décadas de investigación, hoy sabemos mucho más sobre nuestro planeta que hace apenas un siglo. Aunque ningún ser humano ha llegado al núcleo terrestre, los científicos han podido estudiar su interior utilizando ondas sísmicas, el mismo tipo de ondas que se producen durante un terremoto. Cuando ocurre un sismo, esas ondas viajan a través del planeta. Dependiendo del material que atraviesan, cambian la velocidad y dirección. Analizando ese comportamiento, los geólogos han podido construir un modelo bastante preciso del interior de la Tierra. Según ese modelo, nuestro planeta está formado por varias capas. La primera es la corteza terrestre, donde vivimos nosotros. Su grosor varía entre unos pocos kilómetros bajo los océanos y alrededor de 70 kilómetros en algunas zonas continentales. Debajo de la corteza se encuentra el manto, una inmensa capa de roca sometida a temperaturas y presiones extremadamente altas. Aunque algunas partes del manto pueden comportarse lentamente como un material plástico a lo largo de millones de años, no es un espacio vacío donde puedan existir enormes ciudades. Más abajo se encuentra el núcleo externo, compuesto principalmente por hierro y níquel en estado líquido. Finalmente está el núcleo interno, una esfera sólida con temperaturas comparables a la de la superficie del Sol y sometida a presiones gigantescas. Con estos datos, la mayoría de los geólogos considera extremadamente improbable la existencia de una civilización avanzada viviendo en el interior profundo del planeta. Pero entonces surge otra duda. ¿Y las enormes cuevas? Es cierto que existen sistemas de cavernas impresionantes. Algunas tienen cientos de kilómetros de galerías y otras poseen salas tan grandes que podrían albergar edificios completos. Sin embargo, incluso las cuevas más grandes conocidas representan una fracción diminuta del tamaño de la Tierra. Además, han sido estudiadas durante años por científicos y exploradores. Otro argumento frecuente de quienes apoyan la teoría de los intraterrestres es que ciertos gobiernos estarían ocultando información. Según esta idea, existirían bases militares, expediciones secretas o documentos clasificados que demostrarían la existencia de estas civilizaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia verificable que confirme esas afirmaciones. En ciencia, una afirmación extraordinaria necesita pruebas extraordinarias, y hasta ahora esas pruebas no han aparecido. Eso no significa que la Tierra ya no tenga secretos. Al contrario, cada año se descubren nuevas cuevas, especies desconocidas y paisajes subterráneos sorprendentes. Los océanos profundos también siguen siendo un gran misterio. Conocemos mejor algunas regiones de la superficie de Marte que ciertas zonas del fondo marino. Pero una cosa es admitir que aún quedan lugares por explorar, y otra muy distinta es concluir que allí existe una civilización avanzada. Esa diferencia es fundamental. A lo largo de la historia, muchas leyendas nacieron para explicar fenómenos que la humanidad todavía no comprendía. Algunas terminaron inspirando descubrimientos reales, otras permanecieron como parte del folclore y la imaginación colectiva. La teoría de los intraterrestres sigue siendo una de las más populares, precisamente porque combina aventura, misterio y una pregunta que despierta la curiosidad de cualquiera. ¿Qué pasaría si algún día encontráramos algo inesperado bajo nuestros pies? Por ahora la respuesta más honesta es que no la sabemos. La evidencia científica disponible no respalda la existencia de una civilización intraterrestre. Sin embargo, la exploración del planeta
continúa y cada nuevo descubrimiento nos recuerda que aún queda mucho por aprender sobre el mundo en el que vivimos. Y es justamente esa mezcla entre conocimiento y misterio la que ha mantenido viva esta historia durante generaciones. Después de conocer todas estas historias, es momento de responder la pregunta más importante de todo este documental. ¿Existen realmente los intraterrestres? La respuesta, al menos con la información disponible hoy, es que no existe evidencia científica que demuestre su existencia. No se han encontrado ciudades ocultas bajo la tierra. No existen restos arqueológicos que confirmen la presencia de una civilización avanzada viviendo en enormes cavernas. No hay fotografías, muestras, documentos verificables ni descubrimientos aceptados por la comunidad científica que respalden esta teoría. Y, sin embargo, la historia de los intraterrestres sigue viva. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha sentido una enorme fascinación por los misterios. Durante siglos imaginamos monstruos en las profundidades del océano, porque nadie sabía qué había allí. Pensábamos que el fin del mundo estaba más allá del horizonte, porque aún no habíamos explorado el planeta. Incluso hubo una época en la que muchos creían que era imposible llegar a la Luna. La curiosidad ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. Y aunque muchas de esas historias terminaron siendo falsas, otras inspiraron exploraciones que cambiaron nuestra forma de entender el mundo. Quizá por eso los intraterrestres siguen despertando tanto interés, porque representan una posibilidad fascinante. La idea de que, mientras caminamos por una ciudad, conducimos por carretera o subimos una montaña, pueda existir un mundo completamente diferente escondido bajo nuestros pies, es una imagen poderosa. Una imagen que ha inspirado novelas, videojuegos, películas y documentales durante décadas. Pero también es importante recordar algo. La ciencia no funciona creyendo o dejando de creer. La ciencia funciona reuniendo pruebas. Y hasta que aparezcan pruebas verificables, los intraterrestres seguirán siendo una leyenda, no un hecho demostrado. Eso no significa que nuestro planeta ya no tenga secretos. Cada año se descubren nuevas especies en cuevas profundas. Se encuentran enormes sistemas subterráneos que nadie conocía. Los científicos siguen explorando volcanes, glaciares, océanos y cavernas donde jamás había entrado un ser humano. Todavía queda muchísimo por descubrir. Quizá no encontremos una civilización perdida. Quizá nunca exista Agartha. O quizá los mayores descubrimientos del futuro sean completamente distintos a todo lo que imaginamos hoy. Porque la realidad tiene una costumbre muy curiosa. A veces termina siendo mucho más sorprendente que la ficción. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si mañana un grupo de científicos anunciara que encontró una gigantesca ciudad oculta bajo la Tierra, ¿lo creerías? ¿Pensarías que se trata del descubrimiento más importante de la historia? ¿O buscarías primero las pruebas antes de sacar una conclusión? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa conocer tu opinión. Si te gustan los documentales de misterio, las civilizaciones perdidas, los fenómenos inexplicables y las grandes preguntas de la humanidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos videos. Somos en el Cosmos.